En la fiesta de cumpleaños de la primera novia de mi novio, él me exigió que me tirara al suelo para pasar por un aro de fuego y entretenerla. Me negué en el acto, y lo siguiente que sentí fue una bofetada que me tiró al piso. Sacó una correa fría de metal y me la enganchó al cuello con fuerza. Eres artista de acrobacias, ¿no? ¿No es esto lo más normal para ti? ¿De qué vas ahora? Hoy es el cumpleaños de Diana, no arruines el ambiente. Después de decir eso, entregó el otro extremo de la correa a Diana. Apreté los dientes con toda mi fuerza. Mis rodillas pesaban como si tuvieran plomo, incapaces de doblarse. Diana puso cara de víctima enseguida, hablando con un tono casi lloroso. Santiago, este perrito no me hace caso, ¿será que no le gusto? La paciencia de Santiago se agotó. Me dio una patada en la parte de atrás de la rodilla y me obligó a caer medio arrodillada. Me tomó la barbilla, con una burla evidente en la voz. En la cama eras mucho más obediente. Ahora que tienes la oportunidad de lucirte, ¿quieres hacerte la digna? Compórtate y haz feliz a Diana. Te daré 1.000.000. Si no, tu madre se queda sin tratamiento médico. Al ver la mirada fría y decisiva en sus ojos, el último rastro de calor en mi corazón se extinguió. Apoyé lentamente las manos en el piso helado y mi cuerpo se inclinó hacia adelante. Él había olvidado algo importante. Cuando acepté estar con él, me juré que nunca más haría acrobacias en público. A menos que decidiera dejarlo. Pero cuando me arrodillé, todos pensaron que lo hacía por dinero. Las burlas a mi alrededor estaban llenas de desprecio. Diana, satisfecha, tensó la correa y sonrió radiante. Gracias, Santiago. Me encanta mi regalo. Él le acarició el cabello con cariño, lleno de ternura. Es solo un perro, ¿qué importancia tiene? Si a Diana le gusta, hasta las estrellas del cielo le consigo. Qué dulce es el amor de la infancia, gritó alguien entre el público, provocando risas y comentarios burlones. Diana se sonrojó y golpeó suavemente el pecho de Santiago con coquetería. Él no apartó la mirada de ella ni un segundo. Hace apenas un tiempo, esa mirada era solo para mí. Me había tomado de la mano y me había prometido que me amaría toda la vida. Pero desde que Diana volvió al país, todo había cambiado. Cuando me vio a su lado, lloró diciendo que prefería lanzarse al mar. Santiago de inmediato se distanció de mí y, en pleno invierno, me empujó a un lago congelado aún sabiendo que no sabía nadar. La fiebre no me bajó durante días, pero Diana dijo, se nota que está fingiendo. Y él ordenó que el mayordomo me encerrara toda la noche en la cámara fría. Cuando vio el anillo en mi mano, Diana lloró diciendo que no quería ser la tercera en discordia. Él descargó su furia conmigo. Sin dejarme explicar, me cortó el dedo anular y se llevó el anillo que él mismo me había puesto. Después, me amenazó con el dinero del tratamiento de mi madre y me obligó a arrodillarme con el anillo en las manos, avanzando paso a paso para pedirle perdón a Diana, aceptando que yo era la que no tenía vergüenza y lo acosaba. Pero cuando dije que quería dejarlo, él lo prohibió con arrogancia. Deja de hacer teatro. No eres como Diana. Tus trucos no funcionan conmigo. Si te vas, tu madre no sobrevive. Su temperamento se volvió cada vez más impredecible. Su cariño cambiaba como el clima. Diana, después de jugar un rato, tiró de la correa con fuerza. Me tambaleé y casi caí. Vamos, perrito, da una vuelta para que todos vean el regalo que me dio Santiago. Me arrastró una y otra vez, caminando rápido y sin detenerse. La correa me raspaba el cuello con tanta fuerza que pronto la piel se abrió y comenzó a sangrar. La falta de aire y la quemazón en la garganta me mareaban. Varias veces estuve a punto de desmayarme. Santiago, sentado en el asiento principal, miraba a Diana con una ternura que parecía derretirse. Cuando ella terminó de presumir, ordenó que prepararan el aro de fuego. Las llamas se elevaron repentinamente, rodeando el aro de metal hasta convertirlo en un círculo ardiente que imponía terror. Diana me llevó hasta allí y arqueó una ceja. ¿Qué miras? Los perros no necesitan ropa. Quítatela. Me tensé de inmediato, mirándola con rabia. Diana se encogió de hombros, fingiendo preocupación. Lo digo por tu bien. Si el fuego alcanza la ropa,
Santiago y yo nos preocuparíamos mucho. Hizo una señal a los guardias para que me sujetaran y me quitaran la ropa a la fuerza. Luché con todas mis fuerzas y conseguí empujar a uno al suelo. ¡Ay, me duele! Los ojos de Diana se humedecieron de inmediato. Su rostro bello se arrugó como si estuviera a punto de romper en llanto. Miró a Santiago con expresión suplicante. «Diana». Santiago se levantó de golpe y corrió hacia ella. Apartó a los guardias y la revisó con extremo cuidado. Cuando al fin me miró, sus ojos estaban tan fríos como el hielo. Me agarró del cuello y me estampó contra el piso mientras desgarraba mi vestido sin piedad. La tela cedió y mi piel quedó expuesta ante todos. Los hombres alrededor abrieron los ojos con descaro, mirándome de arriba a abajo sin pudor. Vaya, vaya, qué cuerpo. No es casualidad que el señor Santiago se entretuviera con ella. Ese trasero. El señor Santiago sí que ama a la señorita Diana. Miren lo que es capaz de usar para divertirla. Claro, un juguete nunca se compara con el amor verdadero. Las mujeres, en cambio, me señalaban indignadas. ¡Qué vergüenza de mujer! Solo los hombres pueden valorar a una cualquiera así. Nos dejan mal a todas. Capítulo 2. Las burlas y risas mordaces se clavaban en mis oídos como agujas, provocándome un dolor de cabeza insoportable. Ese vestido era el regalo que Santiago me había dado en mi primer cumpleaños juntos. Él mismo había dibujado el diseño y contratado al mejor equipo francés para confeccionarlo. Me había dicho que esperaba verme usarlo cuando me pidiera matrimonio. Por eso, cuando hoy me pidió que me lo pusiera, ingenuamente pensé que iba a anunciar nuestra relación frente a todos. ¡Qué tonta fui! Todo era producto de mis ilusiones. Mi corazón se desgarró en pedazos, como una tela rota. El grito furioso de Santiago retumbó a mi lado. Diana te pidió que te quitaras la ropa por tu seguridad. Aparte de desagradecida, ¿ahora también te atreves a empujarla? Siendo mujeres las dos, ¿cómo puedes ser tan malvada? Sus palabras fueron como estacas de hielo perforando un corazón que ya estaba hecho trizas. La tensión en el ambiente se volvió insoportable con su arrebato, pero por suerte la protagonista de la noche, Diana, decidió intervenir para calmar la situación. Santiago, estoy bien. No te rebajes a discutir con un animal. Al fin y al cabo, los animales no entienden el lenguaje humano. Mientras sepa hacer trucos, es suficiente. Para demostrar que no le había pasado nada, levantó ligeramente su falda y giró con elegancia sobre sí misma. Perdón por interrumpir. Sigamos con el espectáculo. El perrito va a saltar por los aros de fuego. La atmósfera volvió a animarse. Pero parece que un solo aro no le resultaba lo bastante emocionante a Diana. Santiago lo notó enseguida y anunció que los presentes podían pujar. Por cada 1.000.000, se agregaría un aro más. Los asistentes, hijos de familias ricas acostumbrados a gastar dinero solo por diversión, se entusiasmaron de inmediato. En cuestión de minutos, la cantidad de aros subió hasta 99. Para hacerlo aún más divertido, organizaron apuestas. Diana y casi todos los demás apostaron a que yo no lograría cruzarlos. Solo Santiago apostó 10 millones a mi favor, convencido de que lo haría. ¡Qué amor de verdad! Santiago sabe que va a perder y aún así apuesta 10 millones solo para que Diana esté feliz. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué pareja más dulce! El resplandor de las llamas me deslumbraba. Sentía la cabeza pesada y la vista nublada. Diana, en cambio, estaba eufórica, casi como si hubiera tomado algo. Me arrastraba de aro en aro sin descanso. Como solo llevaba la ropa interior, la piel pronto comenzó a quemarse por el calor, poniéndose roja y dolorida. Cuando llegamos al último aro, ya no me quedaba fuerza. Caí al suelo sin poder moverme. Pero los gritos del público se hicieron aún más fuertes. Diana agitó el látigo en el aire y lo descargó sobre mi espalda, dejando surcos sangrientos. ¡Levántate! No te hagas la vaga. Si no saltas, pierdes. A través de las llamas que danzaban, miré hacia Santiago. Tenía el ceño fruncido y la mirada fija en mí. Parecía molesto. Diana notó a dónde estaba mirando y su expresión se ensombreció. Celosa,
levantó el látigo y descargó otro golpe brutal sobre mí. La máscara que llevaba se quebró. Si vuelves a mirar a Santiago, te arranco los ojos. El dolor me arrancó un gemido ahogado. Desvié la mirada y obligué a mi cuerpo a incorporarse. Reuniendo hasta la última gota de energía, salté hacia adelante. Estaba a punto de cruzar el aro cuando Diana tiró con fuerza de la cadena. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba al otro lado. El tirón solo provocó que el armazón del aro cayera. Las llamas se propagaron al instante, devorando el escenario. Todos comenzaron a gritar y correr desesperados. El fuego creció con rapidez y me rodeó. La cadena en mi cuello se enganchó en algo, impidiéndome moverme. Entonces, ocurrió algo inesperado. Santiago entró en pánico. Corrió hacia el fuego sin pensarlo, gritando mi nombre una y otra vez. ¡Laura! ¡Laura! Por un segundo, vi preocupación genuina en sus ojos. Estaba a punto de lanzarse al fuego cuando Diana, de pronto, se dejó caer, como si perdiera fuerza en las piernas, y se desplomó en sus brazos. Santiago, creo que me torcí el tobillo, me duele. ¿Y si me pasa algo? Yo no quiero morir. Si muero, ya no podré verte nunca más. Lágrimas corrían por su rostro, haciéndola parecer frágil y desamparada. Santiago se estremeció. De inmediato se inclinó sobre ella, limpiándole las lágrimas y abrazándola con fuerza. No tengas miedo, Diana. Estoy aquí contigo. Yo seguía atrapada entre las llamas, sin poder moverme, mirando fijamente esa escena. El fuego subió aún más. La estructura sobre mi cabeza comenzó a crujir. Un segundo después, se desplomó. Mi visión se volvió borrosa. Solté una risa amarga y débil. Y cerré los ojos. Capítulo 3. Laura. Laura. En medio de la confusión, fragmentos del pasado destellaban en mi mente. Santiago solía ser mi espectador más fiel, asistía a cada una de mis presentaciones. Una vez, durante una función, el tigre del circo perdió el control de repente y se abalanzó sobre mí como enloquecido. En ese momento crítico, Santiago se lanzó a rescatarme sin pensarlo 2 veces. Aunque al tigre le habían arrancado los colmillos, aún así le desgarró el brazo hasta hacerlo sangrar a chorros. Sin embargo, él parecía no sentir dolor alguno y me abrazaba con fuerza, con una sonrisa tan dulce que embriagaba el corazón. Los tigres, como las personas, necesitan libertad. Sin libertad, cualquiera enloquecería. Laura, ven conmigo. De ahora en adelante, yo te amaré y te daré libertad. Fruncí el ceño, durmiendo inquieta. Lágrimas resbalaron por las comisuras de mis ojos, y un dedo áspero las secó con delicadeza. Abrí los ojos de golpe y vi a Santiago sentado al borde de la cama, con los ojos inyectados en sangre. Instintivamente me examiné y descubrí que mi espalda y brazos estaban completamente vendados. Al verme despierta, tomó un tazón de sopa caliente, sopló un poco y lo acercó a mis labios. El vapor se elevaba de la sopa, y su expresión parecía como si nada hubiera ocurrido. Pero las imágenes de ser regañada como un perro, de que me arrancaran la ropa en público, de ser obligada a saltar sobre llamas ardientes, aún se negaban a abandonar mi mente. Las risas obscenas y las palabras vulgares de los hombres parecían resonar todavía en mis oídos. ¿Por qué Laura no toma? Es tu sopa de costillas favorita. Una náusea fisiológica subió por mi garganta. Volteé la cabeza con disgusto, sin querer mirarlo ni un segundo más. Santiago se enfureció con mi reacción y me giró el rostro a la fuerza, intentando meterme la sopa en la boca. Pero cuando vio mis ojos enrojecidos, detuvo su movimiento, suspiró profundamente y me envolvió en sus brazos. Laura, tengo mis razones, tienes que comprenderme. Anteayer arruinaste la fiesta de cumpleaños de Diana, la hiciste perder la apuesta. La muchacha ha estado muy disgustada, esta noche irás a pedirle disculpas. Temiendo que me negara, enfatizó deliberadamente, le cambié a tu madre el medicamento más nuevo y efectivo, su condición ha mejorado mucho. Ve a verla cuando puedas. Cuanto más me debatía, más fuerte me apretaba, hasta que grité de dolor. Solo entonces me soltó apresuradamente,
con un destello de culpa apenas perceptible en sus ojos. Antes de irse, dejó una tarjeta bancaria. Hay 1.000.000 en la tarjeta, suficiente para curar cualquier enfermedad. Cómprate una bolsa que te guste y las heridas dejarán de doler. Me quedé atónita y no pude evitar soltar una risa. Quise hablar, pero descubrí que aparte de reír, no podía decir nada más. Después de que Santiago se fuera, fui a la unidad de cuidados especiales a ver a mi madre. Ella yacía quieta en la cama del hospital, con tubos por todo el cuerpo. Esa mano que solía peinarme, ahora seca y marchita, ya no mostraba rastro de su antigua destreza. La enfermedad de mi madre era muy costosa, y mis ingresos en el circo no alcanzaban. Hasta que conocí a Santiago, vi una esperanza. Alguna vez lo consideré mi apoyo, mi salvación. Pero nunca imaginé que esa salvación se convertiría en la jaula que nos aprisionaba a mi madre y a mí. Mi madre había tenido la oportunidad de despertar, pero porque Santiago trajo un ramo de flores a verla, le dio a Diana la excusa perfecta para armar un escándalo en el hospital. No solo destrozó el costoso equipo que mantenía viva a mi madre, sino que también arrancó el tubo de oxígeno y empujó a mi madre fuera de la cama. Esto causó un daño cerebral irreversible. Aún así, Santiago seguía protegiendo a Diana. Ante mis cuestionamientos, dijo con indiferencia: «Ya basta, no asustes a Diana. Tu madre siempre ha estado así, haga lo que haga Diana, ella no va a despertar. Pero si sigues con tus berrinches, haré que tu madre no tenga ni siquiera la oportunidad de respirar. No olvides quién la ha estado manteniendo todos estos años. Ahora comprendo que la única persona en quien puedo confiar es en mí misma». Usé el dinero que Santiago me dio para sobornar al personal y pedirles que trasladaran a mi madre a un hospital en un pueblo remoto. Mamá, espera un poco más a Laura. Después de esta noche, Laura te sacará de aquí. Capítulo 4. El coche de Santiago estaba estacionado frente al hospital. Subí sin dudarlo. El conductor me llevó hasta una villa con vista al mar. A Diana le encantaba contemplar el océano, así que Santiago compró todas las villas de la costa norte solo para que ella pudiera verlo cuando quisiera. Dentro de la villa, Santiago estaba organizando una fiesta de cumpleaños para Diana, aún más fastuosa que la anterior. En una pantalla gigante se reproducía en bucle el video de cuando yo saltaba por un aro de fuego disfrazada de perro. Los hombres reunidos miraban la pantalla riéndose a carcajadas. Esta chica tiene agallas. Lástima que no estuve ese día para verlo con mis propios ojos. Alguien me guiñó un ojo, vaya, la protagonista está aquí. Quién sabe si esta noche tendremos ocasión de probar algo nuevo. Aunque todos tuvieron el tacto de callarse, aún podía sentir esas miradas llenas de malas intenciones recorriendo mi cuerpo. En la mesa de cartas, Diana estaba sentada en el regazo de Santiago, ambos jugaban con la misma mano. Frente a ella había una montaña de fichas, pero parecía completamente desinteresada. Hasta que me vio. Sus ojos se iluminaron, saltó del regazo de Santiago y tomó mis manos con entusiasmo. Laura, por fin llegaste. Diana te extrañó mucho. ¿Ya estás mejor de tus heridas? La última vez me preocupé muchísimo. Si por hacerme feliz perdieras la vida, nunca más volvería a disfrutar mis cumpleaños. No digas eso. Santiago le pellizcó suavemente la cintura y le rozó la nariz con cariño. Mi Diana tiene que estar feliz todos sus cumpleaños. Al escuchar esas palabras, recordé que el año pasado me había dicho algo similar en mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Laura. Y no solo en tu cumpleaños, nunca dejaré que estés triste ningún día. Pero ahora mi corazón parecía vacío. Ni feliz ni triste. Diana le dio un golpecito juguetón a Santiago, y él se llevó la mano al pecho fingiendo rendirse. Ella jugaba, él reía. No pude evitar sonreír también. Qué pareja tan enamorada de amigos de la infancia. Cuando Diana terminó de jugar, me sentó a su lado. Hermana, juega conmigo. Santiago y los demás me dejan ganar todo el tiempo, es aburrido. Sonrió brillantemente, pero al acercarse a mi oído, su mirada se volvió fría y su tono desafiante. Contigo sí es divertido. Me encanta jugar con animales. Al ver que no respondía, aplaudió y los guardaespaldas trajeron inmediatamente 1.000.000 en efectivo.
¿Te gusta, hermana? Me pellizcó con fuerza la herida del hombro y bajó la voz. Este es el dinero que no ganarías ni siendo un perro toda tu vida. Apreté los dientes aguantando el dolor. Ese dinero no era ni remotamente suficiente. Santiago también intervino. Vamos, no te hagas la difícil. Sé que te gusta el dinero. Ya que Diana quiere jugar, hazle compañía. Si pierdes no sale caro, y si ganas te llevas el dinero. Seguí en silencio. Santiago sacó una tarjeta de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. Le subo la apuesta por Diana. Si ganas, la tarjeta es tuya. Si no juegas, tu madre no recibirá los medicamentos especiales. Sus palabras fueron como un viento helado atravesando mi pecho vacío, dejando una sensación de frío. De acuerdo. Ya que vamos a subir la apuesta, juguemos en grande. Diana se animó. ¿Qué tienes tú para apostar? Sonreí y le devolví la pregunta. ¿Tú qué tienes? Diana se rió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo, doblándose de la risa. Tardó un buen rato en recuperarse. Apostó todas las villas que Santiago le había regalado y sus autos deportivos de edición limitada. Pero todo eso no me interesaba lo más mínimo. Al mirar los títulos de propiedad sobre la mesa, solo sentí una ironía absoluta. Los planos de decoración de esas villas los había diseñado yo misma, porque Santiago me había dicho que una de ellas sería nuestra casa matrimonial. Aparté la mirada y dije lentamente, no quiero nada de eso. Solo quiero que apuestes 100 millones. Lo que estoy apostando vale mucho más que 100 millones. Solo quiero 100 millones. El lugar estalló en murmullos. Esta tonta, cada una de esas propiedades y autos vale más de 100 millones, pero ella se empecina con 100 millones. Seguro se le quemó el cerebro ese día en el incendio. Capítulo 5. No soy tonta. Esas propiedades y coches, aunque ganara, no podría llevármelos de todas formas. Diana, apoyando la barbilla en su mano, me miró ladeando la cabeza. Si pierdo, te doy 100 millones, pero si gano yo, ¿qué me darás tú? Señalé la pared de agua decorativa que había al lado y dije con calma, si pierdo, me quedaré dentro del agua toda la noche. Un murmullo recorrió toda la sala. Diana, satisfecha con mi apuesta, aceptó de inmediato. Los demás también empezaron a hacer sus propias apuestas, especulando sobre quién ganaría entre Diana y yo. Solo Santiago frunció el ceño. Me agarró del brazo y me reprendió furioso. ¿Te has vuelto loca? Ahí dentro hay pirañas, en una noche no quedaría ni tus huesos. Con la mirada vacía, me solté de su mano y sonreí con frialdad. Yo hice esta apuesta, así que no necesito que el señor Santiago se preocupe por si gano o pierdo. Acostumbrado a mis adulaciones, Santiago se quedó paralizado ante mi repentino cambio de actitud. Su rostro se tornó lívido. Ingrata. Cuando pierdas, no me ruegues que te salve. Comenzó la partida. Diana me advirtió amablemente, hermana, yo nunca pierdo cuando juego a las cartas. Ten cuidado, y si pierdes, más te vale no echarte atrás. Inmediatamente pedí que se detuviera el juego. Todos pensaron que me iba a arrepentir, pero en cambio, miré a Santiago y dije con una sonrisa, esta partida lo decidirá todo, el resultado y la vida. Por favor, señor Santiago, reparta usted las cartas. Confío en que el señor Santiago será completamente justo e imparcial. Mis palabras tenían doble sentido. Santiago se quedó perplejo un momento, pero finalmente tomó las cartas que le pasaba el croupier. Barajaba con gran habilidad. Esa técnica se la había enseñado yo misma. Por eso, cuando repartió las cartas, ya sabía qué mano me tocaría. 3 ases. Diana recibiría una J, Q y K. Cuando llegamos al momento final de la partida, ninguna de las dos mostró sus cartas voluntariamente, sino que esperamos a que Santiago anunciara el resultado. Santiago estaba visiblemente nervioso, evitando mi mirada instintivamente. Dudó durante un buen rato, hasta que finalmente, al encontrarse con los ojos llenos de expectativa de Diana, extendió ambas manos sobre la mesa. Mis cartas se habían convertido en pareja de ases más una J, mientras que Diana tenía Q, K y A. Al instante, los presentes se dividieron en 2 bandos.
Los que habían apostado por Diana celebraban eufóricos, mientras que el otro lado se hundía en el desánimo. El resultado no me sorprendió en absoluto. Me levanté con tranquilidad, me quité el anillo que siempre llevaba en el dedo y lo dejé suavemente sobre la mesa. Este anillo tenía un significado muy especial para mí. Recordé cuando, después de disculparme con Diana, Santiago lo arrojó furioso al lago. Para recuperarlo, pasé 3 días y 3 noches en las aguas heladas del lago, hasta casi perder la vista, pero finalmente lo encontré. Señorita Diana, he perdido, dije. Pero antes de cumplir con mi apuesta, quisiera cambiar este anillo por sus 100 millones. De acuerdo. Diana aceptó enseguida, sin poder ocultar su alegría. Gente como ella nunca necesitaba dinero. Lo que realmente quería no era el dinero. Tomé la tarjeta bancaria que me entregó y la guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi pecho. Cuando me di vuelta para irme, Santiago me agarró repentinamente del brazo. Hoy es la fiesta de cumpleaños de Diana, dijo con un tono complicado. Si pierde, se sentirá mal. Déjala ganar esta vez. Hizo una pausa y continuó, ya he ordenado que dispersaran a esos peces. Solo quédate en el agua unos minutos, haré que te saquen lo más pronto posible. Con mirada firme, añadió, y ese anillo, definitivamente lo recuperaré y te lo devolveré. Solo sonreí levemente, sin decir nada. Me solté suavemente de su mano y caminé directamente hacia la plataforma elevada. Los labios de Santiago se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo más, pero ya no me importaba. Sin dudarlo, me lancé al vacío. En el instante en que caí al agua, de las paredes acuáticas circundantes se elevaron repentinamente varias jaulas de hierro, de las cuales salieron incontables pirañas hambrientas. La sangre roja tiñó rápidamente toda la piscina. Santiago, de pie arriba, palideció al instante y se quedó completamente paralizado. Unos segundos después reaccionó, apartó violentamente a los guardias de seguridad y se lanzó al borde de la piscina, golpeando frenéticamente el cristal con los puños. Lo observé con calma mientras perdía el control. Santiago entró en pánico total. Empujó bruscamente a Diana, que intentaba detenerlo, y corrió tambaleándose hacia la plataforma. Sin dudarlo, se lanzó a la piscina llena de pirañas. Sin importarle su propia seguridad, buscaba desesperadamente en el agua algún rastro mío, pero no encontró nada. Sobre la superficie del agua, solo flotaba tranquilamente unas de picas. Santiago se volvía cada vez más desesperado en el agua, sin rendirse a pesar de las constantes mordeduras de las pirañas. Diana, al borde de la piscina, lloraba desconsoladamente, golpeando sin cesar el cristal y gritando el nombre de Santiago. Santiago, ¿qué estás haciendo? Sal de ahí. Así vas a enojar a Diana. Capítulo sexto. Diana se había dado cuenta hace tiempo de que Santiago se había enamorado de verdad de mí, por eso me atacaba una y otra vez. La gente es así, cuanto más carece de algo, más quiere presumirlo ante los demás. Pero ahora, al ver a Santiago arriesgarlo todo por mí, finalmente se derrumbó. Santiago encontró el as de picas en el agua. En el instante en que extendió la mano para tomarlo, un pez enorme salió disparado y le arrancó el dedo anular de un mordisco. Sin embargo, él parecía no sentir dolor alguno, solo apretaba fuertemente aquella carta, dejando que su cuerpo se hundiera poco a poco en el agua. Los guardaespaldas finalmente reaccionaron y lo sacaron con torpeza entre todos. Santiago estaba cubierto de heridas, incluso su rostro apuesto estaba lleno de cortes horribles. Diana se abalanzó sobre él y lo abrazó, llorando desconsoladamente. ¿Te has vuelto loco, Santiago? ¿Acaso vale la pena por esa mujer? Pero Santiago actuó como si no la oyera, solo apretaba con fuerza el as de picas, murmurando, imposible, esto no puede ser. De repente, se levantó bruscamente, apartó a Diana de un empujón, agarró al mayordomo del cuello de la camisa y le gritó, ¿no te ordené que te deshacieras de todos los peces? ¿Por qué todavía hay pirañas? El mayordomo temblaba de miedo, lanzó una mirada furtiva a Diana y balbuceó, Fue la señorita Diana quien dijo que los peces originales no eran lo suficientemente feroces y me pidió que los cambiara por unos más agresivos. Santiago giró bruscamente la cabeza hacia Diana, sus ojos inyectados en sangre, parecía una bestia fuera de control.
Diana se asustó tanto que las piernas le fallaron y cayó al suelo, llorando. Santiago, no me mires así, Diana tiene mucho miedo. Extendió la mano, intentando agarrar el borde de la ropa de Santiago. Mira, mis manos también están heridas, me duele mucho. Pero Santiago permaneció impasible. Diana se sintió aún más agraviada. Diana está a punto de morir, ¿y Santiago todavía está enojado conmigo? Santiago apretó los puños con fuerza, los nudillos blancos. Respiró profundamente, reprimiendo su furia, y ordenó fríamente a los guardaespaldas que llevaran a Diana al hospital. Su mirada se posó en el agua teñida de rojo, su voz helada, no importa qué método usen, encuéntrenme a mi esposa. Viva o muerta, quiero verla. Recorrió a todos con la mirada. Si no encuentran a Laura, ustedes tampoco vivirán. Desde mi desaparición, Santiago se había transformado por completo. Pasaba el día entero sin comer ni beber, sentado inmóvil en el balcón, mirando el carillón de viento que le había regalado mecerse al viento, emitiendo un sonido cristalino. Esa melodía se parecía tanto a la cancioncilla que le tarareaba cada noche al oído. Un día, el mayordomo entró con cautela, trayendo las últimas noticias. Señor, todavía no hay noticias de Laura, de la señora. Esas pirañas son tan feroces que la señora probablemente ya. Antes de terminar la frase, Santiago tomó la copa de vino de la mesa y la arrojó contra la lámpara de cristal cercana, provocando un estruendo. El mayordomo cayó de rodillas, aterrorizado, y se apresuró a rectificar, pero ese muro de agua está conectado con el mar. La señora es tan inteligente que quizás ya haya encontrado la manera de escapar. Ah, es cierto, el mayordomo pareció recordar algo de repente, la madre de la señora todavía está en el hospital. Si ella logró escapar, seguramente irá al hospital a ver a su madre. Estas palabras parecieron despertar a Santiago. Aunque sabía que yo no sabía nadar en absoluto, en el fondo de su corazón aún se encendió una chispa de esperanza. Se levantó inmediatamente y se precipitó hacia el hospital como un loco. Laura, espérame, tienes que esperarme. Sin embargo, cuando llegó al hospital precipitadamente, la noticia que recibió fue que mi madre había sido trasladada hacía tiempo. Sin lugar donde desahogar toda su furia, Santiago montó en cólera en el hospital. Capítulo 7. Diana llegó corriendo descalza, con una sonrisa de alegría apenas disimulada en el rostro. Santiago, por fin has venido a verme. Fingiendo culpabilidad, añadió, lo de Laura es culpa mía. Si hubiera sabido que terminaría así, la habría detenido. Santiago, con la mente turbada y el alma en vilo, no tenía ánimos para lidiar con ella. Simplemente respondió con frialdad, ¿qué haces aquí? Deberías estar en tu habitación recibiendo quimioterapia. ¿Qué quimioterapia? Se le escapó a Diana. De inmediato palideció, consciente de su error. Santiago, con un instinto afilado, detectó algo extraño. La agarró de la muñeca con fuerza, su mirada feroz como la de una bestia. ¿No dijiste que tenías leucemia? ¿Qué te quedaban pocos días de vida? Diana se encogió aterrada, sollozando. Santiago, ¿me estás lastimando? Respóndeme, rugió Santiago, su voz retumbando por los pasillos del hospital. Diana se mordió el labio mientras las lágrimas rodaban sin cesar por sus mejillas. Sus piernas apenas la sostenían, solo el agarre de Santiago impedía que se desplomara. Yo, o si tuve cáncer, balbuceó, pero ya estoy curada. ¿Curada? Santiago soltó una risa siniestra que helaba la sangre. De inmediato mandó traer al médico más prestigioso del hospital para examinar a Diana. El resultado lo confirmó, el supuesto cáncer de sangre había sido una farsa desde el principio. Años atrás, cuando la empresa de Santiago atravesaba una crisis financiera, ella lo había abandonado justo cuando más la amaba. Una vez superada la tormenta, regresó con la mentira de una enfermedad terminal, diciendo que no había querido ser una carga y que ahora, sabiendo que le quedaba poco tiempo, solo quería verlo una última vez. Una excusa tan burda, y sin embargo Santiago la había creído ciegamente, hasta el punto de hacerme daño una y otra vez por su culpa. Al conocer la verdad, Santiago estalló en carcajadas mirando al cielo. Pero poco a poco su risa se fue tornando en una mueca cada vez más retorcida. Paso a paso, fue acorralando a Diana contra la pared, sus ojos rebosantes de sed de sangre.
Diana temblaba de pies a cabeza, encogida en la esquina, completamente poseída por el terror. Santiago le apretó el cuello con tal fuerza que parecía a punto de quebrarle las vértebras. ¿Dónde está el anillo de Laura? Con el rostro amoratado, Diana apenas pudo articular, lo perdí. ¿Lo perdiste? Santiago sonrió con frialdad y comenzó a quebrarle los dedos uno por uno. Los gritos de Diana resonaron por toda la habitación hasta que, incapaz de soportar más el dolor, reveló dónde estaba el anillo. Solo entonces Santiago la arrojó a un lado como si fuera basura. Ordenó a sus hombres que la arrojaran al mar, pero sin permitir que muriera. Cuando encuentre a Laura, dijo Santiago mirando a Diana agonizante, su voz gélida, te arrodillarás ante ella y le suplicarás perdón. Ignorando sus súplicas, se marchó con una sonrisa rozando la locura. Laura, te encontraré, te lo juro. Capítulo 8. Aferré con fuerza la tarjeta bancaria y, tras huir por la costa, me dirigí directamente al hospital donde estaba mi madre. Para mi sorpresa, mamá había despertado. Estaba sentada al borde de la cama y me hizo señas cariñosas para que me acercara. La angustia acumulada durante tanto tiempo se desbordó de repente, y las lágrimas brotaron sin control. Mamá me abrazó con ternura, me trenzó el cabello con delicadeza y me acarició la espalda mientras tarareaba las canciones de cuna de mi infancia. Mi espalda estaba cubierta de cicatrices, marcas de más de 10 años de entrenamiento en el circo, pero ni siquiera representaban una milésima parte del daño sufrido en los 3 años junto a Santiago. Lágrimas ardientes cayeron sobre mi espalda, provocándome una sensación de hormigueo. Mi Laura es tan hermosa. Sin mamá, debes vivir libre, contemplar montañas y ríos, ser como el viento que va sin ataduras. Al final, mamá se fue. Mientras ella vivía, quizás nunca habría podido escapar de verdad, pero con su partida, podía ir a donde quisiera. Durante 2 años recorrí todo el país, hasta que finalmente regresé a mi antiguo circo. Curiosamente, el tigre que Santiago había liberado también había vuelto. Solo que ahora era aún más feroz, y el director le había fabricado unos colmillos de acero afilados que lo hacían lucir imponente. El director parecía haber anticipado mi regreso. Al ver las cicatrices que cubrían mi cuerpo, sus labios temblaron durante un buen rato, hasta que finalmente solo dijo, «Qué bien que hayas vuelto, qué bien que hayas vuelto». Me entregó el circo, pero yo decidí disolverlo. Los 100 millones que había guardado para el tratamiento de mamá ya no eran necesarios, así que usé una parte como indemnización para los miembros. En cuanto al director, el tigre y otros miembros y animales que no querían irse, compré una hacienda para que vivieran allí. El tiempo suele curar todas las heridas, hasta que apareció ese tipo detestable. Estaba jugando con Au, que gruñía suavemente mientras se abalanzaba sobre mí, cuando de repente una figura se interpuso entre nosotros. «Laura, cuidado». Santiago me protegió bajo su cuerpo, mirándome con preocupación. La escena familiar me dejó aturdida por un momento, pero apenas un segundo después, la repulsión me invadió. Lo empujé con fuerza y me puse de pie. Para evitarlo, me había escondido en este lugar tan remoto, y aún así me había encontrado. La irritación se apoderó de mí. ¿De dónde salió esta sanguijuela? ¡Lárgate! Au también emitió un gruñido de advertencia. Cualquier persona normal habría huido aterrada al oírlo. Pero Santiago actuó como si no lo hubiera escuchado, con ojos que solo reflejaban la alegría de reencontrarse conmigo. Se lanzó hacia mí emocionado, pero lo esquivé ágilmente. Santiago se quedó paralizado un instante, con un destello de vergüenza, pero pronto recuperó la compostura y continuó expresando lo que él consideraba su verdadero amor. «Laura, por fin te encontré. Todos estos años he recorrido cada rincón del mundo buscándote. Todos decían que habías muerto, pero no lo creí. Me amas tanto que nunca me dejarías solo. Laura, no has cambiado nada, sigues siendo como te recuerdo». Seguía parloteando sin parar. No pude evitar reírme mientras lo examinaba de arriba a abajo. Esa mirada escrutadora lo incomodó. Había adelgazado mucho, su traje de marca le quedaba holgado, tenía las mejillas hundidas, el rostro sin afeitar y los ojos inyectados en sangre. Ya no quedaba nada de su antiguo aplomo. Le dije, «Tú sí has cambiado. Te has vuelto más feo y repugnante».
Me molesta hasta mirarte. La sonrisa en el rostro de Santiago se congeló, agrietándose con mis palabras como si un soplo de viento fuera a hacerla añicos. Su expresión se tornó afligida, la confianza se desvaneció gradualmente, y comenzó a retorcer los dedos con nerviosismo, visiblemente desconcertado. Laura, es culpa mía. En cuanto recibí tu mensaje vine de inmediato y olvidé arreglarme. Voy a regresar ahora mismo a asearme y volveré a verte. Dio unos pasos, pero pareció recordar algo y regresó, forzando una sonrisa. Laura, durante estos años invertí una fortuna en contratar al mejor equipo médico del mundo y desarrollaron un medicamento que puede curar a tu madre. Con este tratamiento, tu madre despertará pronto. Su tono era humilde, casi adulador. Si tu madre despierta, ¿podrás perdonarme? Santiago abrió los ojos de par en par, pareciendo un perro que menea la cola suplicando el perdón de su amo. No pude evitar soltar una risa fría, y mis palabras le atravesaron el corazón. Lo siguiente que vas a decir es que si no te perdono, si no regreso contigo, si no voy a disculparme con Diana, suspenderás el medicamento de mi madre y no le dejarás ni siquiera respirar. Santiago se sintió profundamente avergonzado, su rostro alternando entre rojo y blanco, negando con la cabeza repetidamente, y no es así. Sin importar si me perdonas o no, salvaré a tu madre. Todo es culpa de Diana, que me engañó diciéndome que tenía una enfermedad terminal, por eso la toleré tanto. Fue ella quien a mis espaldas soltó esos peces para herirte, fue ella quien me hizo lastimarte una y otra vez, fue ella quien nos separó. Laura, créeme, yo te amo, yo también soy una víctima. Capítulo 9. Qué repugnante. Le di una bofetada, pero no fue suficiente, así que le di otra con el reverso de la mano. ¿Acaso fue ella sola quien me rompió los dedos? ¿Quién me obligó a vivir como un perro? ¿Quién me arrancó la ropa para humillarme en público? Santiago, en realidad eres 1000 veces más repugnante que ella. Comparado con ella, te odio mucho más a ti. Vete. No vuelvas a aparecer frente a mí. Ahora el tigre ya no es como antes, cuando no tenía dientes. Cuando intenté irme, Santiago quiso detenerme, pero el tigre lo derribó de un zarpazo, arrancándole un gran pedazo de piel y carne. Laura. Laura. Repetía mi nombre una y otra vez, pero yo me fui sin mirar atrás. Recientemente, el orfanato que había invertido en construir recibió a su primer grupo de niños abandonados. Al director le encantaban los niños y, como un niño grande, siempre jugaba con ellos. Yo solía observarlos en silencio desde un lado. El dinero en mis manos no servía de mucho, gastarlo en personas que lo necesitaban me hacía sentir una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Santiago no se había ido después de lo ocurrido la última vez. Al enterarse de la muerte de mi madre, se sintió aún más culpable y pasaba todo el día arrodillado frente a la puerta del orfanato. El director, cansado de jugar con los niños, se acercó a mí frotándose la espalda, queriendo decir algo pero sin atreverse. Le entregué las nueces que había pelado a la niña pequeña en mi regazo y levanté la vista. ¿Qué pasa? Tosió un par de veces. Ese hombre que está afuera arrodillado no puede seguir así. Ya casi es invierno, no vaya a ser que se muera congelado en la puerta y asuste a los niños. Al escuchar esto, respondí con un leve murmullo, di unas palmaditas en la espalda de la niña para que fuera a jugar, y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, Santiago estaba arrodillado correctamente. Después de lo sucedido la última vez, cada vez que venía se arreglaba con esmero, como si quisiera conservar la última pizca de dignidad. Aparte de esa cicatriz horrible en su rostro, no parecía haber cambiado mucho, pero seguía pareciéndome un estorbo. Al verme, Santiago se emocionó tanto que, por haber estado arrodillado demasiado tiempo, no pudo levantarse de inmediato. Solo pudo arrastrarse hasta mí y ofrecerme un ramo de rosas azul hielo. Antes me encantaban estas rosas porque me recordaban al mar. Pero ahora no me despertaban el menor interés. Laura, lo siento. Si hubiera descubierto antes las intrigas de Diana, tu madre no habría muerto. Todo es mi culpa, todo fue mi error. Sostenía las rosas con una mano mientras se abofeteaba con fuerza con la otra. Su actuación no me afectaba en absoluto. No lo detuve hasta que él mismo se cansó y se detuvo. Laura, sé que me equivoqué.
Absolutamente todo es mi culpa. Fui un tonto que te hizo daño una y otra vez. Pero te amo de verdad, en esta vida solo te amaré a ti. Por ese amor, ¿podrías perdonarme una vez? Guardé silencio. Él continuó, cuando todos decían que habías muerto, no sabes lo destrozado que quedé. Fue entonces cuando comprendí cuánto te amaba. Gracias a Dios tuve la oportunidad de verte de nuevo. Laura, perdóname, ¿de acuerdo? Solo esta vez. Intentó acercarse arrastrándose. Los monos que criaba en el árbol le arrojaron piedras duras. Aunque sangraba de la cabeza, seguía empeñado en acercarse a mí. Hasta que el tigre salió y se interpuso entre nosotros, impidiéndole dar un paso más. En sus ojos brilló una chispa de decepción. Con los labios pálidos apretados, levantó las rosas y aquel anillo. Laura, puedes no perdonarme, pero déjame quedarme a tu lado, aunque sea como un perro. Con tal de quedarme, déjame seguir amándote. Tomé el anillo y miré mi dedo anular derecho. Como era un dedo que había sido reimplantado, nunca había recuperado su flexibilidad completa. ¿Sabes cuál es el significado de las rosas azul hielo? Santiago me miró desconcertado, con pánico reflejado en sus ojos. Lancé el anillo hacia los monos y dije sin expresión alguna, rosas falsas, amor falso. Capítulo 10. Las rosas azul hielo natural simplemente no existen en este mundo, al igual que su amor, que desde el principio no fue más que una mentira. El anillo pasaba de mono en mono, lanzado de un lado a otro como si fuera un juguete. Santiago intentó recuperar el anillo, pero la manada de monos lo hizo quedar en ridículo, tratándolo como a un perro. Finalmente, perdió el control y me interrogó furioso, Laura, puedes negar mi amor, pero no puedes negar el dinero que gasté en ti. ¿Acaso no demuestra mi amor el hecho de que estuviera dispuesto a gastar tanto en ti? ¡Qué risa! Probablemente ya había olvidado que, en su momento, pudo salir adelante gracias al capital que gané para él en el casino. Santiago, no olvides que fue en el casino donde gané el dinero que te permitió levantarte. Se quedó petrificado, con el rostro lleno de asombro. Cuando mamá enfermó gravemente, necesitaba dinero con urgencia. A escondidas del director del circo, entré al casino. Allí conocí a Santiago, que estaba a punto de apostar todas sus fichas. Él tenía dinero, yo sabía jugar a las cartas, así que decidimos colaborar de inmediato. Aquella noche, le ayudé a ganar una fortuna. Me miró fijamente a los ojos detrás de mi máscara y me preguntó qué recompensa quería. Ve al circo Fuego y Hielo y busca a una chica que entrena tigres, le dije. Y luego, insistió. Dale dinero y devuélvele su libertad. Al recordar todo esto ahora, Santiago se dejó caer al suelo sin fuerzas, con la cabeza gacha, como un gallo derrotado. Nos miramos el uno al otro en silencio. Finalmente, pronunció mi nombre. Laura. Me detuve, pero no me di la vuelta. Te doy dinero y libertad. Después de eso, Santiago nunca más volvió a aparecer. Solo que cada mes, mi cuenta bancaria recibía una transferencia. Poco después, apareció un nuevo circo en el pueblo. El director era un hombre enmascarado al que le faltaba el dedo anular de la mano izquierda. Todos lo llamaban el hombre sin dedo. Este circo solo presentaba un número, un perrito saltando por aros de fuego. Pero ese perro era muy extraño, tenía cabello humano, piel cosida al cuerpo y no llevaba ropa. Algunos niños que vieron el espectáculo decían que ese perro hablaba como las personas. Yo, por supuesto, no lo creía. Sin embargo, el director del circo estaba muy interesado e insistió en llevarme a verlo. Cuando llegamos, el circo ya era un mar de llamas. Al parecer, el perro había derribado el aro de fuego durante la actuación y el escenario se incendió. Los espectadores estaban a salvo, pero el perro y el hombre sin dedo murieron dentro. Sonó una notificación en mi teléfono, un mensaje de texto que decía depósito recibido, 100 millones. La brisa marina sopló, calmando un poco mi confusión. Había pensado en reflexionar sobre todo esto, pero ahora yo tengo dinero y también tengo libertad. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audio historias.
Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado.
Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa.
Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida,
cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido,
casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno.
Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades.
Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.